Ya se empezó a grabar. Ok, María Teresa levantó la mano. Eh, sí, Dime, Mari. Francisco, cuando ingresé estabas explicando el contenido de la sesión o me equivoco, Sí, la me sesión de perdí ahí un hoy poquito. es más como es mentoring, un poco reflexión alrededor de desafíos de la práctica. Y tú puedes decir, sí, pero yo todavía no estoy practicando, pero bueno, puede ser que relacionado a algunas de las preguntas que aparezcan se te venga alguna, o que tenga que ver con algo específico de la práctica, ¿verdad? Si Ujú, sí, ahorita sí, no se sí. te ocurre, después la agregamos. Ujú, listo. Ok, Entonces gracias. voy Es a que ver, sí. tenía dentro de mi cabeza y la programación que nos enviaste que hoy íbamos a hablar del MBTI. De psicometrías. Entonces yo lo tenía anotado mal, perfecto. Entonces, sorry, porque saben, yo Sí, en mi calendario, pero ese fue un error de mi calendario, vean cómo lo tenía mentoring, vean, lo tenía como mentoring grupal, ¿ves? Lo tenía como mentoring grupal. Tenía dos. Una como mentoring grupal anotada, ojo, este es mi calendario, no es el de ustedes. Y, pero tenía otra donde decía, aquí tengo esta otra, igual. Pero esta otra también decía, CISEL Colombia, trabajo con psicometrías. Entonces tenía las dos anotadas y me monté sobre la primera. Pero no es absolutamente ningún problema. Hago cambio de switch para ser consistentes con el mindset que traía. Buenísimo. Ok. Entonces, igual, las anotaciones igual nos van a servir. Y porque aquí, ¿cuál es el tema de por qué se llama esto? Entonces, más bien, el orden va a ser el siguiente. Yo voy a ir planteando un poco de a qué viene el asunto y luego sobre eso vamos generando algunas preguntas. Y yo esperaba hablar de MTI, quería hablar de las pruebas de diagnóstico de equipo. Y yo esperaba hablar de MBTI, quería hablar de las pruebas de diagnóstico de equipo. Sí, porque aquí cuando yo me refiero al tema de las psicometrías, ¿de a qué viene esto? La idea hoy es, en principio, como estaba pensado, conversar acerca de, inicialmente yo les pedí hacer un MBTI. En algunas ocasiones, yo hace poco le vi a una empresa que me dieron unos Hogan. Hay otra gente que me mostró unos DISC. Hay otra gente que me mostró un Herman. Hoy un cliente de la mañana me mostró uno de PDA. O sea, N pruebas. Y el asunto qué podemos hacer con las pruebas individuales de tal suerte que nos sirvan para el trabajo con un equipo. Y luego, como un segundo bloque, atendiendo un poco el requerimiento o el planteamiento que nos hace Patti, ver cómo vinculamos eso con pruebas de equipo. ¿Ok? Entonces, qué es lo que sucede con las pruebas individuales? Eh, este cliente, la semana pasada, hay un equipo de personas del programa de Costa Rica que está haciendo una intervención en una empresa en Nicaragua. Resulta que me estaban mostrando los test individuales que hicieron, muy chéveres, en que para cada una de las personas te muestran rasgos personales, disciplina, consistencia, asertividad, un conjunto de 6, 7 atributos y o habilidades que según esa prueba son las que mide esa prueba en particular que utilizaron y te genera unas gráficas bien interesantes. Resulta que lo que ellos hicieron fue hacerle la devolución a cada una de las personas de su resultado individual y con ese resultado individual en mente, al líder del equipo le hicieron la devolución de la mirada de todos los perfiles. O sea, como quien dice, cada quien recibió su resultado individual, yo soy un ENTJ, cada quien se le dio su feedback, y luego, pero al líder le hicieron como el cuadro general. Y luego de eso, para ellos, esa parte estaba cerrada. O sea, como que dicen que con eso ellos dicen que se habían ocupado de utilizar reportes individuales para darle información al líder de cómo era el equipo. ¿Qué de esto que les he narrado, que es como lo hicieron? ¿Qué de esto que les he narrado a ustedes les parece que tiene sentido y qué desafíos o riesgos pueden haber aquí?
en esa forma de hacerlo. Sí, María Fajardo. Yo escucho un foco en el líder del equipo. Ajá. Y si algo para mí fue importante de la sesión del taller que estuvimos los 4 días, es que cuando yo hago coaching de equipos, el foco es el equipo. No, el foco no es en una sola persona. Entonces, cuando estoy alrededor del líder y dándole información al líder, estoy privilegiando a uno de los miembros del equipo. Ok, ahora, ok. Entonces hay un Estoy problema ahí. impactando el sistema de una manera particular. No estoy, digamos que entrando con todo, sino al servicio de uno solo, no al servicio del propósito mayor. Pero entonces digamos, ¿y qué de esa parte, qué de eso diríamos, mira, qué de eso rescatarían ustedes que estuvo bien hecho? Yo diría que tener un mapa del equipo. Es muy valioso saber qué le duele, desde dónde piensa, desde qué lugar actúa cada uno de los miembros del equipo para lograr como entender esa cohesión que hay dentro del equipo. ¿Cómo actúa cada miembro del equipo? Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más ven del proceder de este grupo de colegas? Ajá. ¿Cómo hablo? Sí. ¿Quién? Yo, pero con la mano sin gritar. Ah, no, bueno, ya hablaste. No encuentro el botoncito. Sí, hay una opción, dice levantar la mano, que yo a veces la veo y a veces no. Exacto, pero bueno, menos mal tengo siempre mi voz para hablar. Yo creo que hay una intención positiva en lograr unas descripciones bajo unas mismas características de varios individuos, que eso puede ser chévere, como hablemos de las personas sobre un lenguaje común, que normalmente eso arroja una prueba. Sí. Porque se habla de algo acerca de la comunicación. Entonces, tiene un enfoque para hablarse y poder como estandarizar esa comunicación. Ok. Creo que hace falta, y todo eso cómo va dentro del equipo. No sé si, me imagino que se debió haber hecho, ¿no? Porque como sistema, sí es útil ver al sistema a partir de cómo interactúan entre sí los individuos, y por eso he visto unas pruebas que ayudan como a ver de la capacidad del individuo cuál es la contribución al equipo. Bien. Entonces siento que está chévere conocer la capacidad de mi individuo y de mis individuos y conocernos como individuos como somos. Y es muy bueno poner, bueno, y esto en un equipo, ¿cómo suena? Si todos somos de la misma manera o si todos tenemos las mismas formas, entonces ¿dónde estamos muy fuertes y dónde entonces estamos muy débiles ya como equipo? ¿Cómo es la contribución ahí al equipo? Bien, mira qué interesante, ahora que tú dices eso, anoté otras cosas porque vean, vinculando esto, pues sí, había un claro interés de tener un mapa de cómo actúan los miembros del equipo a partir de un lenguaje estándar. Pero este lenguaje estándar hay pruebas y hay pruebas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería lo interesante agregando algunos elementos que ha dicho Patricia? Bueno, distinguir, por ejemplo, cuál es la forma de relacionarse de los miembros del equipo. Porque de pronto el test me puede dar su estilo de pensamiento y de toma de decisiones, nada más. A ver, eso me deja un poco limitado. Me deja limitado porque solo me muestra uno de los ámbitos. Pero ahorita aquí también es importante el tema de su relacional. Sobre todo, cómo es que este fulano se relaciona con otros, a partir de qué criterios toma decisiones, sí, cuáles son sus motivadores, cómo es su forma de trabajar. Entonces, y algunos otros atributos más, su forma, por ejemplo, su forma, lo que me mencionó Pati, de contribuir al equipo. Entonces, entonces ya esto nos empieza a hablar de que, a ver, hay pruebas y hay pruebas. Algunas pruebas nos pueden dar cómo actúa el individuo en situaciones de presión, pero hay algunas pruebas que al ser más situacionales remiten a cómo actúa la persona en situación de presión de su trabajo y de su puesto, y no necesariamente de su interacción con pares. Entonces, es el tema de la importancia que
las psicometrías nos ayudan, pero un poco aquí la idea es cómo las trabajamos, pero también qué otros elementos les agregamos. Pero ahorita sigo montado en el patín de lo que hizo este grupo, que en efecto, que tal cual se los estoy contando, es como pasó, pero en algo me pasó aquí. Que quiero medir, ok, espérenme. ¿Qué hice yo? Todavía ya no se ve aquí, si se ve o no se ve. ¿Se dejó de compartir? Te saliste de la pantalla, sí. Ok, voy a seguir compartiendo. Es que estos botones, son los botones, no es el interfaz usuario. A ver, sí, ¿qué es exactamente lo que quiero medir? Y por lo tanto, y ser lo suficientemente creativo para entender que respecto al equipo, a partir de lo que dice Fajardo, dice María, que lo importante es el equipo como unidad y como sistema. Por lo tanto, las pruebas, las psicometrías que utilicemos han de ser pertinentes en sus resultados para medir elementos, así no sean la totalidad, que nos informen o nos permitan distinguir elementos que van a impactar en la interacción del equipo, pero que sobre todo le den también elementos a los miembros del equipo respecto que les permitan hacer insight de cómo, dado las personas que han sido tomando decisiones, relacionándose y demás, impactan en el equipo. Entonces, es interesante porque al final es un caballo de Troya para que reflexionen, pero lo importante es cuando yo ya comparto con los demás desde dónde tomo mis decisiones, cuáles son mis motivadores y demás. ¿Qué pasa aquí? Que como plantea María, este grupo de compañeros, lo que hicieron, pues, chévere, yo creo que bien, mapear a las personas, aplicaron las pruebas, a cada quien le indicaron SRTJ, es esto otro. El líder vio el mapa general, pero, a ver, yo nunca he visto perfiles interactuando. Los que interactúan son las personas, no los perfiles. Creo que el líder con eso se confunde, dice Patrick. Patrick, cuando digitas, puedes dejarlo en silenciar y para que, porque la metralleta de teclas nos... ¿Okay? Entonces, dice Patrick, creo que el líder con eso se confunde y le queda a él la responsabilidad de armar el equipo. Ciertamente es responsabilidad de él, pero ¿qué es lo que pasa? Pero es responsabilidad de él cooperar y crear los espacios para el desarrollo de su equipo, pero no construirlos, ciertamente. ¿Cuál es el tema? Que se queda a nivel de la mirada del equipo, como dijo María, pero además se está quedando una vista muy parcial desde los perfiles, desde los estereotipos, desde los arquetipos, porque al final los perfiles son arquetipos. Y no se relaciona un NFJ con un STJ. Se relaciona Patricia con María. Y es más, puede ser que todas las personas del equipo tengan exactamente el mismo perfil. Y alguien llega a la misma conclusión. Sí, por eso es que se llevan mal o por eso es que chocan. Esa es una solución demasiado básica y simple. Lo que hace chocar o no chocar a las personas tiene un poco que ver con su estilo de personalidad y otro montón con la configuración, funcionamiento y gestión del sistema empresa, del sistema equipo. Entonces, ¿qué le hizo falta a esta gente? ¿Qué iba a hacer después? Entonces, luego a estos mismos compañeros, los compañeros de la empresa cliente, que luego también eran consultores de otra empresa, aprendiendo de esa experiencia le agregaron otro factor y era, no, mira, primero le vamos a dar una devolución a todos en línea de a qué se refiere el test que hicieron. En lugar de mandarle a todo mundo ese reporte de 40 páginas, de las cuales 36 son la teoría detrás del test, y luego hay como 4 con gráficas, lo que hicieron fue hacerle una presentación a todos de qué mide, para qué lo mide y cómo sirve. O sea, no una presentación técnica, sino que no una presentación técnica de psicometrista, sociológica, psicológica, del experto en test, no, sino que es qué es lo que mide
y cuáles son los impactos de esto que se mide en el ámbito del trabajo. Entonces, un poco crear el contexto de todo de qué es lo que se medía con la prueba. 2, hablar de los diferentes tipos. Hablar de los diferentes tipos en el sentido de que no hay tipo malo, no hay tipo bueno, las personas no somos arquetipos, o sea, cómo crear ese contexto. Luego, sí hicieron un trabajo dado el contexto general y por un asunto de lo que habían cotizado, a cada quien le mandaron su reporte, cosa que ya era más fácil entender porque a todos se les había explicado cómo funcionaba, qué medía, cómo leerlo, de tal manera que, o sea, ojo, y esta parte es importante, le habían dicho cómo leerlo, a qué ponerle atención, de tal manera que cuando les llegó, no perdieron tiempo y se enfocaron en aquello que podía ser relevante para el objetivo del proceso, porque, ojo, esto era aplicar una prueba individual, pero pensando en el resultado de equipo, que es diferente a cuando utilizamos una prueba para un proceso de coaching ejecutivo individual, en que la profundidad a la que vamos a agarrar los diferentes elementos es mayor, en que probablemente nos vamos a meter todavía más al ser y vamos a tener una sesión específica con cada individuo a profundidad alrededor de lo que encontramos. No así en este caso, porque aquí lo que queremos es que los miembros del equipo sean conscientes de cómo su manera de tomar decisiones, actuar en situaciones de presión, coordinar acciones y comunicarse puede tener un impacto en la dinámica del equipo. Entonces, eso es importante porque en algunas ocasiones nos confundimos y creemos de que ya que les hicimos el test, démosles esta devolución a profundidad, pero ¿como para qué? O sea, ¿como para qué si no le vas a dar continuidad a eso? Entonces abrís algunas puertas que no necesariamente vas a abrir. Y uno dice, sí, pero mira, el proceso de coaching de equipo puede incluir coaching individual. Sí, lo puede incluir, pero en el contexto de en qué he de trabajar como miembro del equipo para hacer una contribución superior al equipo. No es en qué voy a trabajar yo con yo, para ser un mejor ejecutivo en general. ¿Que de rebote va a beneficiar al equipo? Sí, pero eso es otra cosa. Y es muy importante enfocarse, porque podemos pensar que vamos a matar 2 pájaros de un tiro, y realmente lo que va a pasar es que quienes nos vamos a dar el tiro, vamos a ser nosotros. Blanca. Francisco, es que cuando tú preguntabas lo acertado, digamos, que habían hecho este equipo, a mí me surgían 2 preguntas, y era, ¿por qué se eligió este instrumento y no un instrumento, digamos, de análisis más bien grupal? Y si ellos conocían de antemano que los resultados individuales iban a ser transmitidos al líder en un cuadro, pues, como genérico. Pues porque sí, estas pruebas de todas maneras tienen su sesgo, y muchas veces las personas dan respuestas queriendo dar una imagen un poco más positiva de lo real. No sé hasta qué punto eso pudiera influenciar si yo sé que los resultados de mi estilo de personalidad va a ser después mostrada al líder para que él conozca todo y tenga como el panorama general. Ok, en efecto, ese es otro fallo que hubo en el proceso. Porque, bueno, sí se sabía que al líder se le iba a presentar el resumen de los perfiles desde las generalidades. No se le iba a entregar el reporte de cada quien, pero que se le iba a entregar. Pero de todas maneras, a la hora de compartir esa información, que fue lo que hizo el otro grupo, y ahora va a llegar a lo de la prueba. El otro grupo, entonces, hizo la presentación a todos, le mandó a cada quien le mandó su reporte, y luego ya tuvo en una sesión de trabajo general, retomó la información de los tests de la materia, y en ese contexto se abrieron los naipes, un poco en el sentido digamos, ¿te acuerdas lo que hicimos con lo de arquetipos? Entonces, un poco como que ya viene un poco el taller que se hace
con cualquier prueba, y ahorita las voy a describir más, pero lo que se hizo fue que ya en taller todos fueron llegando a construir su interpretación, más bien, entre todos presenciaron al mismo tiempo la configuración de todo el equipo, como en un taller que va por etapas, pero al que ya me voy a referir, pero fue de manera simultánea a todos, en honor a un tema de confidencialidad, respeto y preparar el camino, porque tal cual tú lo decís, tú no sabes, y todavía a estas alturas, porque yo no conozco al líder de ese equipo al que se lo entregaron, a ver, para mí yo soy ciego a si ese líder tiene la capacidad y la madurez, la capacidad técnica y la madurez en ejercicio de liderazgo para lidiar con esa información, para hacer algo producente o contraproducente con el equipo, para utilizarlo como cliché, como arquetipo y hasta como vacilón, como para dar bromas. Ah, es que vos sos un comandante. Ah, es que vos sos un mariscal de campo. Ah, no, es que eso, ahí se te está saliendo el profesor. Es como, es que yo soy rojo, es que yo... Entonces, ciertamente, un mal manejo de la información, así sea en queriendo lograr algo bueno, puede llevar justamente a lo contrario. Entonces, de hecho, ahora ya luego me voy a referir, entonces, bueno, ¿cómo debería ser el proceso de preparación, el taller, e independientemente de la prueba en particular, y cómo las pruebas individuales se mezclan con pruebas de equipo y otras plantillas de observación? Blanca, tú ibas a hacer. Sí, un poco en ese sentido lo que decía María Fajardo al comienzo, de ahí estaríamos privilegiando al líder. O sea, yo lo observo y lo interpreto como que le estaríamos restando un tanto de responsabilidad al equipo como tal, porque le estamos dando a ese líder, mire, esto es lo que tiene y mire a ver ahora qué hace. Y el equipo como que podría quedarse esperando a ver qué hace el líder. Entonces sí me parece que pero, y sabes una cosa, Blanca, que es bien vacilón, porque a veces uno piensa que eso es algo que no sucede o que no debería suceder, pero en algunas ocasiones, más bien, en cuántas ocasiones hay muchas empresas que con los que como no hicimos bien el diseño de la solución que que el cliente iba a comprar, el cliente quiso ahorrarse una plata y uno quiso lograr una venta, entonces le vende algo mal, porque le vendo los resultados del reporte y ahí se lo dejo. Entonces, no es tan inusual esto. Y no pasa solamente no pasa solamente en las peores familias, no. Pasa hasta en las buenas familias y personas formadas y todo. ¿Qué fue lo que pasó? Una mala negociación, un mal acuerdo, un mal trato, un mal negocio. O, por ejemplo, el cliente no tiene suficiente plata para pagar las devoluciones. Entonces mandémosle el reporte completo, las 40 páginas a todos. A ver, y no las leen, se obstinan de leerlas. Entonces llegan a la sesión y no las han visto, no las han leído y hay que tardar entonces otro rato de taller para que se familiaricen con los resultados, no se los han pasado por cuerpo, lo ven de manera superficial y al final termina siendo una conversación dirigida. Entonces, el trabajo de diseño y de la creación del acuerdo de intervención con el cliente es crucial para justamente no mal vender, y aquí el mal vender no es ni siquiera cobrar mal, sino que no acordar algo que no le va a agregar suficiente valor al cliente para intervenir en el equipo. Pregunta María T. ¿Cuándo desde tu experiencia se deben usar estas herramientas? Ok. Yo les voy a contar ahora, y sobre eso vamos construyendo, cómo es que normalmente yo hago esta cosa y en qué momento lo hago. A ver, yo una de las primeras cosas que hago, digamos, lo hago en la metodología, el método breve, ¿no? Que es como que, ya le dije al cliente, el cliente no quiere hacer un proceso iterado que vamos diseñando y al final va a ser 24 meses, no. El cliente quiere ese proceso para crear las bases y los pilares que le permitan a ese equipo ejecutar y de manera impecable y coordinar. Eso implica las bases del alineamiento, mandato, objetivo y prácticas de colaboración. Entonces, es ese proceso que les planteaba yo entre 32 y 40 y tantas horas. Perdón que aquí voy a dejar abierto el chat para no estarme enredando.
Entonces, en este proceso, ¿cuándo lo hago yo? En la fase de documentar, de descubrir cómo es el equipo. En esta fase en la que yo observo al equipo, recuerden que hay un momento de observación, yo pido observar alguna sesión con el equipo, he hecho las entrevistas, hago psicometría y además hago prueba de equipo. Entonces las psicometrías individuales son una de las 4 piezas que yo utilizo en el proceso para obtener, por ejemplo, información acerca del equipo. Pero a ver, la psicometría yo la utilizo en otro momento adicional. En esta primera parte me da información respecto, la utilizo como imagínense que tenemos una red relacional, ¿se acuerdan del espagueti relacional? Ok, entonces imaginen que tenemos a las fichitas y yo tengo, cada pelotita representa a una persona y lo que hago yo es, a partir de lo que observé en las sesiones, de lo que documenté en las entrevistas, yo a cada pelotita le pongo el perfil de cada persona, por ejemplo. Entonces lo que me da es una foto a mí que me permite generar algunas hipótesis de cómo los estilos personales pueden estar influenciando las interacciones. Ese es el primer uso que yo hago de la psicometría. En algunas ocasiones no la utilizo al principio, sino que la utilizo ya cuando estamos trabajando, después del taller inicial, cuando empezamos ya en el proceso posterior de fortalecer las competencias de coordinación y demás, dedico una sesión a trabajar con los resultados de las psicometrías específicamente. ¿Para qué? Para responder a la pregunta de cómo hacemos para coordinarnos mejor. Y ahí la excusa es partir del tipo de persona que somos. Utilizar entonces la información que me sale de perfiles individuales para, por un lado, generar empatía, por otro lado, poniéndome los pies del otro, por otro lado, reconociendo que somos diferentes, y por otro lado, identificando caminos de conversación y coordinación, dado las diferencias que tenemos. Entonces, si en una primera etapa lo que me da es un poco de información que me sirve para terminar de rellenar mi mapita, pero cuando me agrega más valores más, ya en la puesta en marcha del proceso para mejorar prácticas de coordinación. Y ahí, ¿cómo lo hago? Que se aplica la prueba, les hago la explicación a todos de qué es lo que mide, cómo lo mide. Eso lo puedo hacer o antes de la sesión de trabajo o los primeros minutos de la sesión de trabajo, preferiblemente antes para que entiendan de a qué viene lo que van a trabajar. Y luego en la sesión, ¿qué hago? Todos han recibido antes su test. Todos saben su estilo. Y entonces lo que les pido es que se organicen por estilos comunes, porque no los han compartido entre sí. Entonces empiezan unos, hey, los STJ van a hacer esto, hey, los STJ, aquí los STJ, porque así son los más ruidosos y los más energéticos, hey, los STJ y los NTJ, hey, aquí nosotros también, los ISTJ calladitos, los I van a decir, vos sos sí, ¿quiénes son I? Entonces se generan grupitos, parejas, tríos, y entonces se acomodan, les pides que se acomoden en diferentes grupos. ¿Qué pasa si hay una persona, solo hay un ENTJ y hay varios ESTJ? El ENTJ pasa junto a los ESTJ. Digamos, si solo hay una letra de diferencia, digamos, una letrita. Y lo que van a hacer es que algunas de las respuestas en la siguiente fase van a ser diferentes. Entonces, primero lo divertido es que ellos se juntan y lo primero que les pasa, que creen que es, se reconocen entre sí y se dicen, yo sabía que vos eras eso. Yo sabía que vos eras esto, mira, vos, claro, nosotros nos parecemos, uy, sí, yo me imaginé, y los STJ van a volver a ver los demás, van a decir, sí, mira, yo sabía que todos esos son introvertidos, claro, uy, mira aquellos, porque así son los STJ por su naturaleza en términos de arquetipos. Una vez que se han agrupado, les lanzamos una batería de preguntas que las van a responder como colectivo, como grupo. Las preguntas que van a responder son más o menos las siguientes. Digo más o menos porque a veces se le ocurre a uno una o quita otra. Una pregunta es, ¿qué es lo que agregamos a las organizaciones? ¿Qué es lo que agregamos a las organizaciones
y a este equipo? Y entonces algunos dirán la alegría, la energía, la claridad, la efectividad, la eficiencia, aparecen N cosas, ¿verdad? Es un poco de cuál es nuestra contribución. La primera, ¿cuál es la contribución? La segunda pregunta es, ¿qué es nuestra mayor fortaleza? No es lo mismo que qué es lo que agregamos. Puede ser alguna de aquellas. Pues, ¿cuál es nuestra mayor fortaleza? O sea, ¿qué es aquello que como arquetipo, como tipo hacemos muy bien? Y aquí tiene doble mirada. Una, como arquetipo, y dos, como las personas que estamos acá representadas. Eso nos obliga a verse y a introspectar. Tres, ¿qué es con lo que no podemos lidiar? O como quien dice, lo que no nos gusta. Entonces los ESTJ van a decir, uy, la lentitud de la gente, uy, que nos estén esos proyectos muy largos, que no vayan al punto, N cosas, ¿verdad? Otra pregunta es, ¿en qué áreas ellos necesitan trabajarse? Es seguir introspectando, en qué necesitamos trabajar para hacer una mejor contribución al equipo. Y 5, ¿qué es lo que necesitamos de los demás para poder comunicarnos mejor con ustedes? Entonces, cada equipo, cada grupo lo trabaja. Y normalmente los ENTJ y los ESTJ, cuando es un Myers-Briggs, por ejemplo, si fuera el Myers-Briggs, son los que normalmente lo terminan más rápido. O si tenés en un DISC los D grandotes, esos van a hacerlo como flash, ¿verdad? En cambio, los I van a durar, y van a durar mucho, ¿verdad? En términos de elementos, los fuego y tierra van a terminar rapidísimo, y los aire-agua en su vida va a pasar 1 hora, 2 horas, usted les da todo el día y no lo van a terminar. O al fin, se les van a quedar, mira, ya lo tienen, sí, más o menos, ahí alguien lo va a completar. Entonces, cada grupo lo termina. Y entonces primero, luego de que lo han terminado, antes de que compartan los resultados, hablamos de cómo fue el proceso. Siempre al preguntar del proceso. Para identificar, que ellos mismos se identifiquen cómo es que es más fácil hablar con aquellos que se parecen a nosotros. Cómo son las conversaciones entre aquellos que nos parecemos. ¿Qué es lo que valoran de esas conversaciones? Después de esa parte, ahora sí, cada uno de los pequeños grupitos tiene 6, 8 minutos para leer sus resultados. Y lo divertido es que entonces los demás empiezan a hacer muecas de sí es cierto, sí, esos son insoportables, ah, sí. Y entonces a veces yo les pregunto, bueno, ¿y cuál es el mayor defecto de ellos? Y entonces por ahí no falta aquel que diga que creen que son perfectos, que creen que no tienen defectos o que tal cosa. Entonces es interesante porque no nos estamos metiendo con un individuo, nos estamos metiendo con un arquetipo y a partir de la información que se ha puesto ahí. Y como plantea aquí Patricia, esta no es un ejercicio para evaluar desempeño de nadie, para ver si son malos, si son buenos en su trabajo, sino que es eminentemente para obtener información que en este caso permita mejorar la calidad de la interacción entre los miembros del equipo a pesar o gracias a sus diferencias de estilos personales. Entonces, cada grupo presenta y comparte sus resultados y los demás van tomando nota. Esto arroja mucha información. Una cosa que yo hago es, les pido que me den ejemplos. O en la pregunta de qué es lo que ustedes necesitan, por ejemplo, ustedes como STJ, ¿qué necesitan de la gente? Mira, nosotros necesitamos que sean directos, que sean claros, que sean precisos. Y les pregunto a los demás, ¿es cierto eso? Claro, dice, es que mira, este fulano llega a lo que venimos y a mí me desespera porque ni siquiera saluda, no crea contexto. Entonces, digamos, en un DISC, el que es más I, se va a desesperar porque el que es más D es a lo que venimos. Entonces se angustia porque, hey, pero hablame, saludame, mandame flores antes, o sea, entonces ahí aparecen las diferencias y luego, que podrán ustedes imaginarse eso, es construir juntos un insight de la riqueza que hay en el equipo, de las fortalezas que tienen estas mezclas,
de cómo esto se manifiesta en las interacciones, cómo es la energía resultante en el equipo y lo más importante, la construcción de narrativas, de acciones que inviten al equipo a pensar, bueno, ¿qué acciones podríamos tomar o qué mecanismos operativos concretos podríamos incorporar en nuestras reuniones o qué prácticas en nuestros mecanismos operativos para que podamos aprovechar la riqueza y la diversidad de los estilos? Entonces, y este test, y este ejercicio que yo les he utilizado como ejemplo, MBTI, igual se hace con DISC, igual lo he hecho con Bessinger, igual lo he hecho con Herman. ¿Por qué? Porque al final es agrupar por semejantes, distinguir aportes y contribuciones, reconocer cómo es el patrón de la interacción resultante y hacerse la pregunta de cómo podemos mejorar, aprovechar nuestras diferencias y podemos mejorar nuestra interacción. Entonces, vean que al final es un ejercicio de saber más de mí para ponerlo al servicio del equipo, pero en el que también espero que se valore mi individualidad, que se valore mi diferencia. No es un ejercicio para ver cuál estilo es mejor o peor, ¿no? Sino que es un estilo para ver, incluso para reconocer por qué pasa lo que pasa y qué información tenemos que agrega valor nosotros, que hemos estado acompañando al equipo en sesiones. Y entonces podemos mostrarles algunas cosas que hemos visto. ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo, que avanzan muy bien al principio de la reunión, pero al final no concretan? O al final no esto o lo otro. Y entonces te das cuenta que si fueran elementos, les falta tierra y tienen mucho fuego y aire. O tienen mucha agüita, entonces pasan o tienen muy del bonding o del aire del tema de influencia y se quedan más en lo relacional. O que terminan las reuniones, son bien efectivos, pero que siempre hay conversaciones de pasillos, porque hay algunos que no se sintieron incluidos. ¿Por qué? Porque tenés una partida de 6 o 7 tremendamente fuego, tremendamente determinados que dominan la reunión. Y el principio de inclusión no se da porque 1 o 2 no se ven incluidos en las reuniones porque son dominadas por aquellos más fuertes. Y tenés 5 que son así de un grupo de 7. Entonces, ¿qué es lo importante? Que como vos nos has visto la interacción, ahí está la riqueza del test individual, pero vinculado con lo que hemos observado y con la información que hemos obtenido. Y a eso entonces luego que le agregamos, bueno, por un lado el producto de la observación y luego ya el tema de los test de equipo. Ya los resultados de un test de equipo. ¿Podemos trabajar con resultados de un test de equipo sin una psicometría? Perfectamente. ¿Por qué? Porque el test de equipo te habla de las interacciones de los miembros del equipo. Y en muchas ocasiones puede ser que usted tenga todas personas, digamos, con resultados de alguna prueba, con estilos complementarios. Alguien, no sé si tal cosa puede existir, balanceados, complementarios. O sea, que vos veas una muestra que no es algo que va a destruir a la organización. Si vos ves la tipología, eso, vos no ves nada extraño, digamos, no ves valores extremos, no. Pero resulta que llegan a la sesión y son inefectivos o se matan todo el tiempo. ¿Tenía que ver con la tipología? No, tiene que ver con el sistema. Tiene que ver con las emociones sistémicas, con algo que se dispara cuando están juntos y que tiene poco que ver con las emociones primarias del sujeto. Tiene que ver con algo que se activa cuando llega ahí. Porque ese sujeto, que es de un temperamento tranquilo normalmente, porque en su casa lo tiene todo ordenado, en el club al que pertenece también, con su equipo directo tiene todo en orden, pero su equipo de liderazgo mayor al que pertenece no tiene mecanismos operativos que funcionan, no hay reglas del juego claro, las agendas se respetan todo el tiempo, y hace el juicio de que si no se defiende y no grita, lo van a joder. Y no se va a permitir eso. Ojo, y es un tipo que con su equipo es tranquilo, trabaja muy bien, en su casa es un pan de Dios, y hasta es ministro de la comunión en la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algo se apodera del fulano, y es esas cosas que no están definidas dentro del sistema de equipo.
Entonces, ¿cuál es la trampa con este asunto de las psicometrías, de las pruebas individuales? La trampa está en creer que aunque hagamos un taller con ellas y aunque las apliquemos, van a tener capacidad predictiva respecto al comportamiento del equipo. Y eso no es así. Lo que nos puede predecir más el resultado o la forma en que un equipo trabaja es la existencia o no de prácticas que les permitan alinearse respecto a objetivo, respecto a mandato, respecto a reglas del juego, respecto a formas de comunicarse. Son estos atributos y el alineamiento alrededor de los mismos lo que puede predecir mejores o peores resultados, porque así sea los tipos más habladores del mundo o los más introvertidos del mundo, en ausencia de reglas se van a matar. Unos abiertamente y otros desde el ignorarse y desde el silencio, como decía la canción, mátame suavemente. Pero se van a matar. Pero en presencia de reglas, ya así sean más locuaces o menos locuaces, hay más probabilidades de que los resultados se den. Entonces, recapitulando, yo utilizo entonces las psicometrías al principio, no tanto como durante ya más adelante el proceso, como parte de un taller o de una sesión de trabajo orientada no a que sepamos cuál es nuestro estilo personal, no, una sesión orientada a mejorar nuestras prácticas de coordinación, aprovechando y valorando las diferencias. Y eso es importante aclararlo, porque el cliente nos puede decir, mira, si yo tengo medidos, yo ya le hice DIS a todos. Bueno, ¿hace cuánto se los hiciste? Hace tanto tiempo. Bueno, están en los mismos puestos las personas. Sí, ok. Si tienen el mismo tiempo los test, 3, 4 meses, 5, 6 meses, siguen las personas en el mismo puesto y en el mismo rol, sirven, si todos lo tienen hecho. Y sirven aplicados a este ejercicio porque el fin no es profundizar en el ser de cada quien en procesos individuales, sino que cómo nos ponemos a trabajar mejor. Entonces, pero ojo, donde el cómo nos ponemos a trabajar mejor es en la lógica de que hayan otras cosas, otros elementos que funcionen. Entonces, una de las piezas de información nos la da el test individual. Entonces, el test individual nos puede hablar de estas cosas que aparecen acá. Pero es que hay otras cosas que medir, que son las que nos mide el test de equipo. Hay diferentes test de equipo, pero el test de equipo que yo les pongo a sus órdenes para utilizar con los equipos, mide las siguientes 6 cosas. 1, mide objetivo común, alineamiento alrededor de la línea. Este responde a la línea. Esto responde a la siguiente pregunta. ¿Estamos jugando todos el mismo partido? ¿Sabemos todos que estamos jugando fútbol? O sea, el objetivo común responde a la pregunta de qué tan claro tienen los miembros del equipo cuál es el objetivo común, el mandato, el propósito, el para qué del equipo. Se ha comprobado que hay una empresa gringa que se llama el Grupo Interactivo Harris, que hace unas pruebas bien chéveres y entrevistan millones de personas, hicieron unas entrevistas, le preguntaron a grupos de ejecutivos qué tan claras tenían las metas cruciales de la compañía. Y los miembros del equipo tenían entre un 37 y un 38% de claridad, alineamiento. A ver, eso es peligrosísimo. O sea, solo 4 de cada 10 miembros de equipos estaban completamente claros de cuáles eran sus metas crucialmente importantes como equipo. Entonces, esto del objetivo común es crucial. Y estos son los primeros ejercicios que yo utilizo en las primeras de cambio cuando tengo voz en un equipo, el ejercicio de los post-it, ¿no? Creo que sí lo hablamos, de que en un post-it todos tienen 1 minuto para escribir cuál es el gran para qué del equipo. Escríbanlo ya. Y todos están, ok, 1 minuto, ahora sí, pásenle el papelito a su compañero de a la par. Y empiezan las risas nerviosas. Porque han escrito cosas diferentes. A ver, y si ellos tienen interpretaciones diferentes, ¿qué va a pasar aguas abajo si ellos son los líderes? Entonces, el primer atributo que se mide es alineamiento alrededor del objetivo común. ¿Qué tan claro y alineados estamos
respecto al objetivo común. Lo segundo que se mide son funciones y roles adecuados. Esto responde a la pregunta de si dos cosas se ven aquí: idoneidad y percepción de contribución del compañero. Es decir, a ver, si yo creo que son los que están y están los que son. O sea, si las personas que están en esas funciones deben estar ahí porque son los que saben hacerlo y lo hacen. Entonces, aquí tiene que ver y es un tema de percepciones, cómo yo percibo que los demás compañeros del equipo son los adecuados para estar en esa función y rol. A ver, si yo sé que todos estamos jugando fútbol, pero yo dudo de que el portero que tenemos sea portero, sino que sería mejor delantero, ahí hay problemas. Hay problemas porque si yo dudo de la idoneidad de mi compañero en su posición, eso tiene implicaciones en términos de coordinación y de confianza. Porque si yo no confío en que vos vas a meter el gol, no te voy a hacer el pase. O sea, hay implicaciones de esto. Es un instrumento, cada uno se le pregunta sobre el otro. Sí, es un test. Es un test que ahora después de la sesión se lo voy a mandar para que todos se lo respondan pensando en X equipo. Y voy a procesar la información que me manden y luego vamos a conversar de los resultados. Para que se lo pasen por cuerpecito y ya respondiendo entiendan estos atributos de los que les estoy hablando. Funciones y roles adecuados. No, que eso es chévere, eso es una segunda cosa que mide. La tercera cosa que mide es liderazgo situacional aceptado. Esto es, si están alineados, si les parece apropiado el liderazgo desde su supervisor directo. Y si además se promueve un liderazgo sano dentro del equipo. Esta es una prueba directa de líder. Pero de líder no solamente si ellos dicen que está bien o mal, sino que también cómo promueve el liderazgo de los demás miembros del equipo. Ese es el tercer atributo que se mide. Y eso tiene que ver con mecanismos operativos. Por eso es que ahora yo les voy a contar qué hago con los resultados. Porque aquí hay varias maneras de compartirlos. Entonces se mide el liderazgo situacional y aquí pues, pero ¿saben? No, muy contadas veces, y la verdad sí he visto algunas calificaciones bajas para líderes. Pero ahora les cuento qué pasa con esto. El siguiente atributo, porque en algunas ocasiones pasa igual que en clima, que se utiliza la encuesta de clima para que la gente se refiera a otras cosas o castigue otras cosas. El cuarto atributo que se mide es procesos eficaces de equipo. Y este es muy chévere, son mecanismos operativos, muchachos. Estos son mecanismos operativos. Cómo resolvemos conflictos, cómo tomamos decisiones, si lo hacemos bien, si provocamos reuniones efectivas. Y esto es crucial, porque en algunas ocasiones puede ser que el otro esté bien, pero como no hay procesos eficaces de equipo, se nos cae el otro. Estos son puros mecanismos operativos. El cuarto atributo que se mide es el de calidad, es confianza, relaciones de confianza. Básicamente determina cuál es mi percepción de la confianza que hay entre los miembros del equipo, entre todos nosotros como miembros del equipo. No solo con el líder, todos los miembros del equipo. Esto es chévere porque tiene que ver con cuánto yo me permito compartir mis temas con los demás miembros del equipo. Sí, qué cosas llevo, qué cosas no llevo, si yo confío en la capacidad del equipo en orientarme, en responderme, en darme apoyo personal, en darme apoyo técnico. Y la quinta, que no es porque sea la menos importante, sino que la sexta, sobre la que descansan los demás, es comunicación adecuada. Esto es un hexágono, es una araña. Es una tela de araña, es un hexágono, y que nos muestra el estado, entonces nos muestra resultados para cada uno de estos atributos. Entonces vean que muy poco tiene que ver con estilos personales. Nada. O sea, aquí lo que nos dice es si estamos alineados,
trabajamos bien entre nosotros, si somos buenos para resolver conflictos o no resolverlos. A eso se refiere esto. Claro, ya uno dice, sí, pero ¿y cómo se ve esa información, Francisco, verdad? O sea, tengo curiosidad, aquí están estos atributos, pero están poniendo cara de, ¿y cómo se ve eso? ¿Tenés ahí a la mano alguno como para entenderlo o para observarlo? No coman ansias, vamos a abrir uno. Vamos a abrir uno. Acá, un reporte de equipo. Sí puede ser ese. Mira vos, sí puede ser ese. De esta gente. Aunque yo no sé si ese lo tenía ahí. Vamos a ver, no se vayan. No se vayan. Ajá. Tururururu, pum, tarán, tarán. No, workbook no es. Informe, ¿será este? No, no es el informe. Informe. Past graphic, no, no es el informe final. No, no se vayan. No se vayan. Aquí está. Yo voy a dejar de compartir pantalla para compartir otra. No se vayan. ¿Qué le pasa a esto? Aquí. Ok, ahí está abriendo. Qué belleza. Porque están haciendo carita de... pero ¿qué onda con eso? ¿Cómo es que se ve? Ok, voy a compartirles. No se vayan. ¿Dónde está? Sí. Ya no estoy compartiendo, ¿verdad? Para compartir la presentación. Ok. No. Voy a salir de pantalla completa. No se vaya. Pum, pum. Ahora sí. Vamos a compartir. Tan, tan. Ok. Ok. ¿Ven algo en PowerPoint, verdad? Ok. Vamos a ponerlo en grande, es mejor. Este es un caso real, un cliente que permitió, por eso es que lo comparto, que permitió ver los resultados. Vean qué ha pasado. Les voy a poner. Aquí está. En la primera evaluación, porque aquí se estampó el PDF, en la primera evaluación con el equipo, vean que aquí están los atributos, objetivo, funciones, liderazgo, aquí sobre 100, y qué pasó en la primera valoración. Que dado el nivel de confianza que encontramos en el equipo, si ustedes ven, relaciones basadas en confianza se tenía 71.4, pero objetivo común tenía menos de 70 en términos de alineamiento, la comunicación tampoco era la más alta. Entonces, previendo que el resultado, que a la hora del taller esta información pudiera generar mayor tensión, nosotros colocamos en negro los nombres de quién había respondido cada cosa. O sea, el líder nunca supo quién respondió cada cosa. Cada persona tenía su propio reporte de cuánto había puesto él comparado con el promedio de todo el equipo, pero no tenía visibilidad de qué había respondido cada quien. Entonces llegamos a esa primera sesión y les notamos los resultados obtenidos. Espérense, chatear. Fernando eleva los resultados. Claro, pero los eleva como que, así como que, ¿verdad? Que uno no sabía, bueno, después sabíamos qué era lo que pasaba, ¿verdad? Porque ya vean también la importancia del contexto. Fernando acababa de llegar al equipo. Fernando tenía 3 meses de haber llegado al equipo, una organización que había tenido 10 años, una organización de la cooperación, que había tenido una líder que había maltratado mucho al equipo local, un estilo muy vertical. Llega este fulano, llega el líder, y este nuevo líder bonachón que trata de ganarse la gente a partir de ser buena onda, incluirlos y demás. Entonces, a los primeros 3 meses para ellos era un gran tipo. Pero ¿cuál era la amenaza acá? Los problemas en objetivo común, que la confianza no era la más alta, que si usted quita la calificación de Fernando, del 1 al 10 están aplazados este grupo. ¿Qué más pasó acá en este grupo?
Pasó el tiempo, entonces en términos de gráfico, teníamos esta era la gráfica al inicio, esta era la gráfica, aquí están comparadas las dos gráficas, ¿verdad? En un momento y otro, pero lo que les quiero es, así es como se ven los resultados, como hexágonos. Pero ¿qué fue lo que pasó con la intervención? 6 meses después, ya se mostraron los nombres de las personas. Hicieron el test. Entonces, ¿qué había pasado? Vean que cambiaron los números. Ya tenías tú que el liderazgo aceptado, el liderazgo no se había movido tanto, había pasado de 80% a 81%, pero veas cómo había crecido confianza, de 70 rayado a 76, la comunicación de 73 a 84, objetivo común de menos de 70 a 80. Las funciones seguían siendo un tema, pero habían tenido un gran crecimiento de 62 a 76. Pero entonces, ahí aparecían algunas hipótesis de cómo era que Fernando, siendo el mismo chavalazo que era, no había pasado de 80 a 81 y a pesar de eso había mejorado todo lo demás. ¿Por qué creen ustedes? Alineamiento alrededor de objetivo común, mandato y mecanismos operativos. Y mejoraron las reuniones y eso hizo que mejorara la percepción de la calidad de la comunicación y fortaleciera la confianza. ¿Por qué se fortaleció la confianza? Porque fueron más impecables en la ejecución de la promesa. Porque mejoraron su capacidad de construir acuerdos. Entonces, el taller de los 2 días con el equipo, el taller fundacional, al inicio del proceso, el taller de los 2 días de las 16 horas, ¿con qué empezó? Con presentar los resultados de las entrevistas y demás, y los resultados numéricos del test. ¿Por qué esto llama mucho la atención? Porque a la gente le dice, mierda, ahora, qué bueno. A ver, el total máximo es 35 puntos por ítem. ¿Qué es una cosa que a veces puede pasar? Puede pasar que ustedes hicieron una intervención muy chévere con un equipo, 6 meses después hacen el test y adivinen qué puede pasar. Decrecieron los resultados. Ojo, ¿qué es lo que vean? Porque vean que salió de esta sesión, de esta primera sesión, a ver, con estos resultados, con el resto del taller, se establecen algunos acuerdos, no para mejorar en los resultados, sino que para alinear el equipo alrededor de su mandato, de su objetivo y lograr resultados. ¿Qué es lo que pasa en algunas ocasiones? Que 3 meses después, 4 meses después o 6 meses después, se hace una nueva evaluación, se ha logrado todo lo que definieron, pero sus calificaciones en el test no han aumentado mucho. Y eso pasa por un tema de autoconciencia. Algunos equipos se vuelven más autoexigentes. Entonces vuelven a hacer el test y como ya han venido haciendo y mejorando cosas, ya son más conscientes de que algunos comportamientos y algunas prácticas pueden ser todavía mejores. Y no lo están haciendo. Entonces lo reflejan en la evaluación. Entonces, vean qué pasó acá, por ejemplo. Aquí lo que tiene es cuánto se movieron los diferentes atributos y vean, por ejemplo, que cómo crecieron. Liderazgo aceptado, vean, pasó, casi no creció, de 28.2 a 28.4, realmente muy poco. Sí creció objetivo común, bastante, de 24 a 28, un buen punto. Funciones apropiadas, y este es crucial, porque si usted puede vincular, por ejemplo, usted puede vincular el lápiz que se me hizo. Uy, no se me vaya. Es que yo quiero un lápiz. Pluma, ok. Usted puede vincular relaciones basadas en confianza con funciones apropiadas. ¿Por qué? Porque las funciones apropiadas tienen que ver con el juicio que yo hago de que el compañero es idóneo en su función. Y eso se da por 2 razones fundamentales. 1, porque tengo más información, porque nos estamos viendo, porque nos estamos reuniendo, porque estamos rindiéndonos cuentas. Y 2, porque estamos ejecutando de manera más impecable y acordada, y a partir de los resultados que se obtiene, yo valido que este gallo es el gallo que tenía que estar en ese rol. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que
Este test es un test de 42 ítems. Yo se los voy a mandar para que lo hagan. Y recuerden que tenemos otra sesión de mentoring y yo sé que pueden venir algunas preguntas en las más adelante relacionadas con el test. Y el test es uno de los temas que a mí más me apasiona porque saca muchas cosas. Son 42 preguntas, de las cuales son 7 para cada categoría. De esas 7, entonces, lo que usted obtiene una gráfica de área de este tipo que que puedes comparar el resultado para cada área con el resultado de cada persona con el promedio, o puedes tener el resultado de todo el equipo comparado con el promedio. También puedes tener los constructos para cada una de las áreas, para cada uno de los 6 atributos. Y además, normalmente lo que yo hago es saco la lista de los 7, 8 ítems más altos y de los 7, 8 ítems más bajos para trabajar sobre ellos. Pero para trabajar sobre ellos a manera de pensar bueno, porque aquí a nivel agregado me dice comunicación excelente puede ser mucho, muy vago, pero entonces nos vamos a los ítems en que se descompone para distinguir cuál es aquel comportamiento que se está castigando más o aquel que es más alto. O sea, es más, usted puede trabajar en una sesión únicamente con resultados de test, y de ahí la importancia de este trabajo que nosotros podemos hacer el proceso completo y comernos a la vaca completa, o podemos también fraccionar en diferentes tipos de intervención, y esto nos da lugar para trabajar con un cliente alrededor del test y sacar mejoras de corto plazo para lograr victorias de corto plazo, quick wins. Empezar a hacer, dejar de hacer, seguir haciendo para impactar en esos atributos. Como un ejercicio cuando yo veo que el cliente está más escéptico, quiere ver resultados y quiere saber, una buena manera de entrar es con un ejercicio de estos, en que lo medimos, hacemos un taller de devolución, salen con un plan de acción y nos volvemos a reunir 2 o 3 veces después para ver cómo va en el plan de acción, se le vuelve a aplicar y es una intervención muy corta. No es un proceso completo, sí, pero está alineado alrededor de temas que están claramente vinculados con las disciplinas, con la definición de enfoque, mandato, mecanismos operativos, y que pueden ser el abrebocas que le diga a un cliente, mira, sí me interesa un proceso más largo. Porque por aquellos que me preguntan, mira, pero es que si el cliente no quiere todo eso y es escéptico, ok, ¿qué está dispuesto a hacer? ¿Sabía usted que si los equipos están más alineados respecto a sus mecanismos operativos, son más ordenados y más predictivos en la ejecución? ¿Sabe usted cómo es la calidad de la confianza entre los miembros del equipo? ¿Sabe usted lo que piensan los miembros del equipo respecto a si están en el lugar idóneo? ¿Sabe usted lo que están dejando sobre la mesa? Bueno, ¿qué pasaría si se trabaja alrededor de estos ítems? Entonces, ¿qué es lo que te permite una manera para algunas organizaciones en la que el tema de trabajar esto es muy nuevo? El trabajar desde resultados de un test es un vehículo para entrar a conversar. De hecho, en algunas ocasiones, como el costo de aplicarlo no es tan alto, porque tampoco se genera un reporte de 40 páginas, en algunas ocasiones yo les digo, mira, no les he cobrado por el test. Se les hace y les he hecho una presentación de los resultados, seguida de una serie de preguntas de qué pasaría si. Entonces ya uno queda posicionado de que aquello que uno les está hablando no es esoterismo, hay datos y está vinculado con algunas categorías. Ojo, no estamos vendiendo pruebas porque ese no es el negocio, pero es como quien dice, véase. Entonces la idea con esta prueba yo espero ya en febrero tenerla en línea para que la podamos hacer a través de una app y todas las personas que hayan tomado el programa la puedan utilizar libremente con sus clientes. Pues yo me entusiasmo cuando hablo de la prueba, porque es que a mí me genera muchas cosas para hablar.
Y hay gente que ve un gráfico y ve columnas y ve filas y se excitan. O sea, claro, es que mira, si la bajamos la información y debería ser más alto y más bajo, ok, lleguemos a los ítems. ¿Ahora qué? Seguir haciendo, dejar de hacer, empezar a hacer. Pero bien, aquí este es un momento en que yo hago un stop y háblenme, porque cuando yo hablo de esto me emociono, entonces me desestructuro. Ajá. Ajá. ¿Quién? Comentarios. Inquietudes más allá de cómo hacemos para usarla. No, a mí me gusta mucho la herramienta porque da cuenta del desempeño del equipo. No deja de preocuparme la evaluación tan directa al liderazgo. Sí. Mira que por eso es que aquí lo que hice yo, de hecho, en el que esta ya era el reporte final que hicimos y lo dejamos con y sin Fernando, porque él, pues, él expresamente lo planteaba así, pero justamente por eso lo dejamos en negro, digamos, ¿verdad? Y antes de la presentación de los resultados con el equipo, nosotros hablamos con el líder para que viera lo que iba a ver, ¿verdad? Para que supiera más o menos cómo andaban, porque la idea no es exponerlo. Sí, es que queda demasiado expuesto y si no es bueno, es una evaluación de desempeño y te tiras el proceso. Claro, porque entonces, si el resultado ha salido muy bajo para el líder, que no es en este caso, ha habido momentos en que lo que nosotros hemos hecho es trabajar acerca de todos los atributos, pero dándole menos peso al de liderazgo situacional aceptado. Incluso en una ocasión no lo trabajamos directamente, exactamente. Sí. No lo trabajamos directamente y la gente preguntó ahí. Y entonces, claramente lo que dijimos, bueno, como el ámbito de liderazgo es fundamental para la construcción de las relaciones basadas en confianza, mecanismos operativos y demás, para nosotros es importante trabajar en el tema alrededor de cómo se potencia todo esto, más que enfocarnos en el número. Porque, y el racional fue ese que tú dices, de que, a ver, el que más expuesto está de todos los miembros del equipo acá es el líder, es el único que está expuesto. Entonces, claramente, aquí es bien claro que hay 9 personas, de las cuales hay uno que es líder, al que todos evaluaron casi que en un 360, en un 180, bueno, todos lo evaluaron, y hasta él mismo se evaluó. Todos los demás no. Entonces, en honor a eso, y que lo que nos interesa es impactar en el proceso, hemos preferido omitir, en este caso, este ítem, porque lo que nos interesa fue trabajar fortaleciendo al equipo. Meses después, cuando las cosas ya mejoraron y todo lo demás, y había la confianza del caso, ya se mostraron resultados. Pero, y los miembros del equipo entendieron en ese momento por qué fue que al principio no. Porque sí, porque lo que habían hecho era, a ver, lo habían clavado, lo habían fusilado en función de una decisión que se había tomado no por él, sino que por el corporativo al que él reportaba, y el juicio que se hacía es que había sido un blandengue que no defendió al equipo ni a la organización y que los había vendido a todos. Entonces, a ver, no hay manera de quedar bien ahí, o sea, y era otra conversación. Desde ahí también la importancia de que nosotros no hacemos una sola intervención, y así sea, que hagamos solamente, o sea, cuando hacemos una prueba hemos tenido entrevistas, hemos venido observando al equipo, de tal manera que nos hemos venido entendiendo y familiarizando con la política del equipo, que no es menor. Perdón, María Fajardo tiene algo que plantear. María. No, en línea con lo que están hablando, me gustaría preguntarte cómo manejas tú esto de cara al líder, cuál es la conversación que se abre con el líder para que él esté dispuesto, digamos, a ponerse ahí, porque no lo veo tan fácil como cuando uno está vendiendo, cuando está con el cliente, cómo lo maneja. Lo que hemos, bueno, mi experiencia ha sido, hasta el momento, nunca he tenido un líder
que explícitamente manifieste que no quiere hacerlo, y difícilmente lo vamos a encontrar, ¿verdad? Que explícitamente diga no quiero, ¿verdad? Sí, lo que hacemos es un poco hacer preguntas directamente de qué tan, de hacerle ver lo expuesto que se puede estar, el tipo de, bueno, hago un rewind. Este test, como nosotros hacemos, observamos la dinámica del equipo, hemos entrevistado a los miembros del equipo y eso nos ha permitido reconocer algunos patrones de las relaciones de los miembros del equipo con él y de la interacción del equipo. A partir de eso, les explicamos qué es lo que mide el test. Y dado lo que hemos observado, antes de tener los resultados del test, le advertimos, viendo los ítems, qué es lo que puede aparecer en el mismo. Y bajo qué condiciones él estaría dispuesto a que ese ítem de manera abierta se trabaje con el equipo. Cuando tenemos un líder muy maduro, no tiene problema. Claro. No tiene problema y va. Y él mismo dice, sí, eso es. Y cuando es eso, hasta nosotros le ayudamos a cómo construir el discurso de cómo presentar los datos. Y él mismo decir, casi como que él dice, bueno, aquí están los resultados, pero fulanito quiere hablar de la casilla 3 que tiene el liderazgo institucional aceptado. Y él mismo dice, tienen razón, muchachos. Aquí está pasando esto. Esos son los mejores. ¿Ah? Pero en otras ocasiones los que nos aparecen algunos es, sí, mira, es que yo no sé si este es el momento. Que mira, yo no sé si es políticamente conveniente. Ya eso nos dice, listo, mi hermanito, lo que nos interesa es crear condiciones para que el equipo trabaje de mejor manera. Lo que va a pasar entonces es que simplemente ese ítem no lo manejamos en la conversación y nos enfocamos en 1, 2, 3, que fueron, digamos, los de más bajas calificaciones, y ahí nos concentramos. Así sea que el del fue el más bajo, pero nos concentramos en A, B, C. Listo. Y sin dar mucha explicación también. ¿Por qué no dar más explicación? Porque pasa esa situación de que entre más detalle da, más peligroso se vuelve la situación. ¿Ah? Como ese fulano que elabora los planes, dice, que elabora las historias y las narrativas más extraordinarias para decir algo en la casa. Eso es lo peor que puede hacer un fulano, porque piensa tanto detalle y tan alambicado el asunto que lo más seguro es que no le va a funcionar, porque demasiada cosa le ha metido, ha sido demasiado exhaustivo. Lo mismo pasa acá. No se da mucha explicación y se trabaja en 2 o 3 temas. Porque si no puede convertirse en otra cosa, porque si no lo que utilizamos es el otro ejercicio también. En el caso de Fernando, este equipo, ese primer taller con ellos, tuvo un ejercicio que es el ejercicio de introducción de un nuevo líder, que es un ejercicio que consiste en que primero le explicamos a la gente en qué consiste, se quedan primero los miembros del equipo adentro de la sala, se va el líder, y los miembros del equipo en rotafolios hacen preguntas que quieren que les responda el líder. Por ejemplo, en un rotafolio ponen, ¿qué quieres saber del líder? Y algunos, su experiencia, por qué salió de tal organización, qué ha hecho acá, qué no sé qué. En otro rotafolio ponen cosas que quieren saber respecto de él con respecto a usted. Bueno, ¿qué espera de nosotros? ¿Qué es lo que le gusta de nuestra forma de trabajar? ¿Qué es lo que quisiera que se dé? Entonces, los miembros del equipo hacen una serie de preguntas que luego las clusterizan, no las agrupan de manera temática. Yo me quedo con los miembros del equipo validando qué quisieron preguntar ahí, a qué se refieren, porque después los miembros del equipo se van y entra solo el líder y va pasando por grupos de tarjetas para ver, mira, esto me dijeron, mira, y a veces hay preguntas fuertes. Por ejemplo, en un caso, a este Fernando había sido representante legal de otra organización y le preguntaron de que, le preguntaron, ¿usted salió o le pidieron que saliera de la organización? Y él dijo, no, sí, me pidieron que saliera, pues, estaba al término del proyecto, pero claramente me pidieron que saliera, para facilitar un cierre, no sé qué, me pidieron que saliera. Lo que quería de la gente, entonces él la revisa
toma nota y luego le pedimos al equipo que entre. Y él empieza a referirse a lo que le han preguntado, de pie o sentado. Bueno, ustedes les voy a ir contando y les voy a ir armando un poco. Es posible que para alguna no tenga respuesta todavía. Por ejemplo, aquellas relacionadas con él y el equipo. Dice, les pido que me permitan respondérselas en 4 semanas, en un mes, cuando haya pasado un poco más de tiempo y tenga una mejor idea de cómo interactuamos entre nosotros. Y ese es un ejercicio muy poderoso, porque si bien puede ser fuerte o confrontativo, es crucial para el principio sistémico 1, la ley de la inclusión. O sea, es un ejercicio para incluir al fulano, porque así matamos demonios desde el principio. Porque así se explicitan una serie de cosas que la gente habla entre pasillos. Entonces, este ejercicio se hizo, en este caso de esta organización, en la misma mañana en que se presentaron los resultados. Y era interesante, porque algunas de las cosas que ellos esperaban del líder tenía que ver, por ejemplo, con alineamiento, y que tiene que ver con ese objetivo común tan bajo que aparecía ahí. Entonces, ¿qué querían del líder? Que les diera direccionamiento, que les rayara la cancha. ¿Ok? Él no lo sabía. Y hasta ese momento él tenía como 1 mes, 2 meses, siendo buena onda. Si él no hubiera sabido de parte de su gente que lo que querían era guía clara, habría seguido siendo nada más buena gente y no habría trabajado en lo que el equipo requería, que era direccionamiento. Este es también otro tipo de sesión que se hace con equipos, la sesión de introducción de un nuevo líder. María, ¿sigues con la mano arriba? No, no, perdón, es que no sé cómo bajarla. Ok, no te preocupes. Está bien, todo es que no te canses. ¿Quién más? ¿Quién más? En términos de, son 42 preguntas que se responden con números del 1 al 5, 5 lo más, 1 lo menos. Entonces, todos aquellos equipos con los que ustedes quieran hacer esto de aquí a marzo del otro año, simplemente, o sea, ustedes, se ve hasta elegante, dijo un amigo, yo les envío el test y ustedes se lo mandan a los miembros del equipo con copia a mí para que ellos sepan, una vez que esté completo, se lo mandan a tal dirección, que es donde se procesan. Yo genero esas consolidaciones y los resultados y los converso con ustedes para que luego ustedes finalmente decidan cómo se lo quieren presentar al dueño del equipo y sin ningún costo, obviamente. De ahí en adelante no lo voy a hacer yo, sino que la aplicación. Porque lo que quiero es que vayan trabajándolo. ¿Qué piensa la cumpleañera? Ahora que mencionaste eso, me quedé pensando a quién se lo voy a aplicar, porque estoy Buenísimo. también todavía buscando equipo para aplicar. Pero ahí vamos. Ok. Pero me parece muy interesante, muy interesante, sobre todo los criterios que validan. Parece que abarca pues los criterios que generalmente uno encuentra como conversaciones de lo que esperan los equipos que se trabajen. Liderazgo, comunicación, conflicto. Muy interesante. Y aquí está entonces lo que nosotros, lo que nosotros hacemos como coaches de equipo, y es que un consultor tiene los resultados del test. Tenés un consultor, tenés un cura y tenés un coach. Los 3 con los mismos resultados del equipo. Los 3 con los mismos resultados que tienen, los 3 no van a hacer coaching de equipo. Quien va a hacer coaching de equipo es el coach. Porque para el coach, los resultados son una excusa
para conversar y para profundizar en la distinción de patrones, de recurrencias, de desviaciones que permitan generar un caso de intervención para que el equipo se movilice. Cosa que no va a hacer el sacerdote con los mismos resultados. Y el consultor, que lo que sería probablemente es a procesos, a decirle por dónde entrar o por dónde operar. No así el coach. Porque el coach lo que hace es coaching. Así sea que está facilitando una conversación respecto a cómo iniciar una reunión, lo hace desde la mirada del coach. Desde ese tipo de relación distinto, diferencial, horizontal, desde el no saber, desde lo incierto, desde apostar a la plena recursividad del cliente. El consultor lo haría desde la mirada de cómo los muevo de 24 a 35, y así cómo los muevo. Ojo, y no está mal. Lo que pasa es que ese es otro trabajo, que requiere otras competencias, otros tipos de esfuerzos. El nuestro, y por eso es que el tema con psicometría da igual con qué herramienta usted lo haga, es provocar un espacio para que las personas haciendo un insight distingan cómo tenemos que cambiar o mejorar nuestras interacciones entre nosotros. Mi esposita. Hola. Ella es mi esposa. Hola, mucho gusto. Que los miembros del equipo distingan cómo interactuar entre ellos para que independientemente o gracias a sus diferencias sean capaces de mejorar los resultados del sistema. No así el consultor. Al consultor le interesa arreglar al equipo, desde lo que en su mirada es un equipo bueno, correcto o arreglado. Entonces, ese tema de recordar siempre el valor diferencial que hacemos, que aún a estas alturas del partido, y aunque Colombia tiene una movida en el coaching desde hace cerca de 14, 15 años, seguimos siendo portavoces de un mensaje que la gente no termina de entender. Para la gente, mucha gente sigue siendo difícil entender que nosotros no damos los 3 tips al éxito, las 7 claves para lograr la felicidad y no volver nunca a estar triste. No, eso no lo hacemos como coaches. Y entonces les cuesta creer que lo que hacemos son preguntas para que la persona encuentre sus 3 tips o sus 7 claves. Entonces es como nosotros no les damos la respuesta, entonces no podemos vender ni ofrecer la creación de respuestas. Pero sí podemos ofrecer la creación de espacios para que el grupo defina sus planes de acción y sus estrategias para mover a su equipo a ese lugar que solo ellos y ellas saben que pueden llegar. Entonces sí hablamos de resultados, pero nuestro resultado es facilitar la obtención de los resultados por parte del equipo. Y en eso toca seguir trabajando y de apostolado. Y por lo tanto, los test de equipo que te muestran números y eso, ayudan a aquellas personas que siguen pensando que en la vida se mejora cuando pasamos de un 5 a un 7. Lo que no sabemos es que para una persona el 5 puede tener más riqueza, robustez y cosas que un 7. ¿Sí? Entonces, nuevamente, o sea, los coaches hacemos coaching. Y eso, yo, ¿por qué meto esto acá? Tal vez porque me he topado en unas situaciones recientemente, pero que no se nos olvide que cuando estamos en un proceso de coaching, así sea que estemos facilitando una sesión como Meeting Coach, estamos haciendo coaching. Y no dejamos de hacerlo. No dejamos de hacerlo a menos que elijamos que en ese momento vamos a ser más mentores o tutores o consultores. Pero que distingamos el por qué y que el cliente lo reconozca. Porque si no, nosotros mismos podemos confundirlo. Entonces, la calidad de coaching en el proceso de coaching de equipo es por el ejercicio de indagación permanente para construir insight que lleve a planes de acción y ejecutar cosas a lo largo de todo el proceso de acompañamiento. Amén. Sí, es que curioso. Normalmente a mí no me dan estas arengas pro coaching, pero de vez en cuando sí, muy de vez en cuando aparecen.
No, ya sé por qué aparece. Pero bueno, es otra historia. Ajá. Marlene, hola. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, gracias a Dios. Bien. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Gracias a Dios, todo bien. ¿Tú qué tal? Vea usted criando. ¿Cómo van esos procesos? ¿Ya hicieron algo con aquel cliente? Eh, sí, avanzando. Estamos ahora, tenemos este fin de semana talleres que tiene que ver con el método Ok. y obviamente seguimos a la par, como te decía, con el coaching ya de equipos estrictamente. Bueno, Pero si quieren aplicar la herramienta, me dicen y la aplican. sí, Sí, claro. eso estoy tratando de escuchar y ponerme al tanto de este test de lo que dices y mirar obviamente en qué espacio lo podríamos hacer y eso. Sí. Ajá, entonces, jóvenes aún, bueno, aquí lo que son las gráficas para cada una de las áreas, ¿no? De los ámbitos que se miden. Luego es que también hicimos otro estilo de aprendizaje y comparamos los diferentes estilos de aprendizaje, pero ya esa era más por deporte, porque a ellos siempre les ha gustado el tema de estilo de aprendizaje, entonces querían verlo. Y ayuda a ver cómo se va desplazando el tema del estilo de aprendizaje y entender, y le servía sobre todo al líder para entender cómo hablarle a los diferentes miembros de su equipo, ¿verdad? Pero era más desde ahí en ese caso que para el equipo como tal, porque los miembros del equipo no tienen por qué ser expertos en herramientas, no. Los miembros del equipo tienen que ser capaces de reconocer en qué tienen que trabajar para ser consistentes en lo que para ellos es importante y que ellos mismos han definido y que la organización les ha pedido. En el camino aprenden cosas, adquieren lenguaje diferente. No sé si les ha pasado que algún cliente termine hablando parecido a ustedes, termina utilizando las mismas palabras. Yo tuve un cliente que cuando yo hacía más coaching ontológico, o cuando me declaraba coach ontológico, me decía, bueno, mira, es que el quiebre que traigo es tal. ¿Ah? Ya ahora, pues, ya el tema de quiebre, cuando alguien me habla de quiebre es porque algo de coaching ontológico leyó o alguien le dijo algo y, ¿verdad? O leyó algo y entonces ya veo por dónde viene, ¿verdad? Pero si no, pues si no trae quiebre, pues no me pongo a explicárselo, porque todo lo que me pongo a explicárselo, el que me puedo quebrar soy yo, ¿no? Pero a ver, reflexiones, comentarios, ¿cómo se les ocurre que pueden combinarse los recursos? Así, peloteos. Ujú. Dime, Blanca. Francisco, ¿cómo se llama ese instrumento? Mira, es el test de equipos de... No te vayas. No, ya te digo, no te vayas. Es que no quiero mentirte con el nombre exacto, porque yo por aquí tengo el documento, me ve muy deportivo porque el dado deportivo. No es este. No quiero impresionarlos con lo que están viendo, ¿verdad? Así que me voy a sentar. No se vayan. Creo que no tengo que hacerlo de esto. No sé. Es un documento anillado. No, este es el coaching ontológico. Es raro. Es un documento anillado. No, es que lo llevé a reproducir. Aquí está. Lo llevé a reproducir. ¿Dónde está? Qué raro. Te prometo, ahora que se los mande, lo busco con calma, porque es un documento anillado, y te digo el nombre exacto
que es basado en el modelo, de Tuchman de equipos, porque hay dos instrumentos, uno que mide el estado de desarrollo en los 6 atributos y otro el ciclo de desarrollo en que se encuentra el equipo, si está en el forming, en el norming, estas cuestiones. Entonces, pero he basado en el mismo modelo de Tuchman, pero voy a buscarte el nombre exacto de la fuente para que lo puedas referir. Ahora que se los mando, porque lo que va a pasar es que le voy a mandar el archivo. Es un archivo sencillo en Excel y por eso se manda y luego yo se los completo. El toque, lo elegante es ahora que ya tengamos la aplicación. Sí, María. No sé si respondo a tu pregunta, pero quería hacer un comentario que me viene rondando desde el inicio, y es, digamos que para mí es muy difícil acomodarme al tema de los test, porque no me gusta la idea de encasillar a las personas. O sea, yo no soy una letra exactamente. Sí. Y este año he tenido la oportunidad de trabajar muchísimo a partir de test, y me parece que es muy valioso como inicio. Y estaba pensando una cosa, y es que creo que hay que tener en cuenta mucho cuando haces un test la cultura de la organización. Sí. En mi caso, lo que me ha pasado este año con EPM, que hemos utilizado el instrumento del DISC tanto a nivel individual como a nivel de los diferentes equipos, es que me he encontrado con que la organización es IC y con algo de S. Pero yo me atrevería a decir que con todas las personas que he trabajado, que pueden ser cerca de, no sé, 200, 300 personas, por ahí un 2 o 3% son D. Y resulta que yo me niego a creer eso. Yo desde mi D me niego a creer que no hayan Ds. Y lo que me he dado cuenta es que la organización privilegia mucho en este momento el tema de la cercanía, de la conversación, del cuidado. Entonces, a la gente, yo los bauticé los Ds escondidos, porque resulta que a la gente le da miedo decir lo que es. Y de alguna manera, cuando se aplican este tipo de tests, y me imagino que pasará lo mismo con el test de equipo, yo puedo hablar del DISC, todos tienden a ser I, o ser bueno, sé porque son ingenieros y porque necesitan la precisión y porque tiene que ver con lo que hacen. Pero todo el mundo en el situacional va hacia el I. Y yo también me niego a creer que en una organización todo el mundo vaya hacia el mismo lado, porque entonces no conseguirían el resultado, porque solamente están orientados a las personas. Tiene que haber un sano equilibrio. Y lo hay. Me pasó la semana pasada que hice un taller de este tema muy parecido a lo que tú planteabas ahora de los colores y que los pusiste en grupos y todo eso. Y lo que me encontré cuando los puse a hacer un ejercicio que hago yo que se llama el efecto dominó, que todos actuaron como D, como equipo, y sin embargo en el equipo el D era ausente. No había D ni en el natural ni en el situacional. Y de alguna manera lo que me doy cuenta es que ahí impera mucho, mi comentario es que impera mucho el tema de la cultura organizacional, que tenemos que tenerla en cuenta también para cuando hagamos este tipo de test, como para saber como ese equilibrio que como coaches, o no sé si como consultores, no sé desde qué lugar, tenemos que tener cuando recibimos los resultados de un test. Yo ahí, y en ese línea que tú dices, y pensando en ejercicios, un ejercicio que a mí me gusta hacer es agarrar o los elementos, o agarrar Bessinger, o elementos como cuadrícula en el piso, ¿no? Y entonces, ¿verdad? Entonces está ya el aire, digamos, arriba derecho está aire, arriba izquierdo, entonces le pongo, a ver, aquí tengo aire, entonces le pongo fuego, acá abajo le pongo tierra diagonal a aire, y aquí abajo le pongo agua, como el basal derecho, le pongo agua. Entonces tengo 4 elementos o 4 hemisferios, y lo que hago es poner las características de eso, y 2 ejercicios. Uno, que cada quien se coloque de cómo se ve. Es un mini Bessinger sin hacer Bessinger, sino que a partir de atributos, ¿verdad? Esa es una forma. Y otro, que es bien chévere, es que cada quien agarre post-it de 3 o 4, y agarre, dependiendo cuánta gente sea, que yo escriba en un post-it el nombre de cada compañero y los coloque
en las cuadrículas. Y yo me coloqué en uno. Y es bien interesante ahí, porque entonces ahí se puede ver, digamos, el efecto sistema. Porque yo me considero que soy, que yo soy más frontal izquierdo, soy muy de tomar la decisión del fuego, voy para adelante, va haciendo para acá, esto es lo mío, ¿verdad? Ese tema de lo muy relacional y eso no me encanta, pero resulta que todo el mundo me ha puesto más hacia ese lado. Te digo, mira vos, entonces, ¿qué costos estoy teniendo yo para ajustarme al modo cultural de la organización? Porque eso también viene por modas de estilos de liderazgo, que de pronto vino este fulano, fue a un programa a Harvard o leyó un libro y se empatinó con la felicidad. Y ahora el tema es organizaciones felices todo el tiempo, todo el mundo tiene que estar feliz, para arriba y para abajo. Entonces, claro, vienen y traducen feliz con el bonding, el tocarse, el saludarse, eso. A ver, entonces hay algunos que les genera tensión con su natural. Con el Dix pasa mucho. Entonces, ¿por qué? Porque ahí dice, no, pero es que eso te habla de tu estado natural y tu estado bajo presión. Es que eso exactamente es presión. Cuando el mismo sistema, por sus prácticas de que todos se dan beso en la mejilla cada vez que se ven, putis, a ver, a mí no me gusta eso, yo soy de otra cosa. Entonces, eso te genera tensión y te está colocando en otro modo, con el costo a nivel de estrés, a nivel de salud mental, incluso física y de productividad que eso tiene. Entonces es cómo darle a la gente recursos para que se distingan, pero que también distingan de cara al objetivo de la organización, de la estrategia de la organización, cuáles son aquellos comportamientos más favorables y si estos se condicen o no con las prácticas que se están promoviendo. Entonces, porque no es agarrarla contra la práctica, sino que el asunto es si conducen o no a lo que se lleva y cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar, y ahí a lo individual, por encajar. Entonces, ahí es donde las pruebas que me hablan un poco de mi estado natural, entre comillas, y mi estado de situación de presión, me ayudan también para darme cuenta, porque estoy pagando un precio, ¿verdad? Y me ayudan a tomar algunas decisiones, ¿verdad? Entonces, a mí me gustan esos test. Uno que también te ayuda ahí es el de las tarjetas de triángulo de polaridad, ayuda, porque es un poco como soy visto, ¿verdad? Total, eso es Y muy bueno entonces, para eso. puchica, todo el mundo me ve verde y yo juraba que era rojitico, 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 amoroso, relacional y buscador de eso. Entonces, ¿qué es? Bueno, ¿qué es aquello que estoy haciendo para que lo que me reconozcan es eso? O, estoy todo frustrado, pero es que justamente ellos entienden todo eso que yo hago, permítame que hay un animalito que se quedó ahí. Sal, Alfie. Sal. Es la fiera de mi hija. Eso es nuevamente ahí la diferencia entre un consultor y el coach. El consultor te va a decir, vos sos verde, y aquí necesitamos que seamos más rojos y más esto. No, es cuáles son las prácticas que requerimos para lograr el resultado y una mejor convivencia respetando nuestra individualidad. ¿Cuáles son? Y ahí el equipo las definirá. Y mira entonces cuán importante es el sistema, porque entonces puede ser que el equipo nunca ha hablado de las personas que son. Y esa ha sido una conversación tapada, nunca hablan de quiénes son. Y ahora queremos meter una cultura de la confianza, del ayudar al otro, de colaborarle y que ve en mí a un amigo. No, porque las metanarrativas no dan lugar a esas narrativas. Y eso va a generar estrés. Y los puede llevar al camino de actuar como si. Todo de cara de calzar a un nuevo mandato cultural que puede estar de moda. Entonces, no es cuestionar las modas, voy a ser majadero y lo voy a reiterar, es preguntarse si ese comportamiento que se espera se condice con el resultado esperado y se condice con aquello que le es más fácil a las personas.
y a partir de la valoración de los pros y cons, ver qué se hace y qué no se hace. ¿Y cuál es nuestro rol? Mostrarlo, preguntarlo, no creerle a los test. O sea, nuestro rol no es creer en los test. Así seamos los representantes de la prueba en el país, y nos dan la representación y todos somos los aplicadores, pero ese no es nuestro rol. Cuando estamos como coaches, no. Como que yo creo que una de las competencias del coach es la curiosidad, ¿no? Como de esas, o algunos le llamarían actitudes, como que la curiosidad o la duda sana permanente, ¿no? El escuchar de manera especulativa, no porque no te crea, sino que porque estoy abierto a que de pronto pueden ser otras cosas, puede ser algo más. Y no es conclusivo, a diferencia de la mirada de la consultoría, que es una vez que llego aquí, ya, listo. Ya llegó. Desde nuestro trabajo, no. Porque si no, el equipo cree que ya lo hizo y que ya lo logró y que ya estuvo. No. Porque el equipo es un ente vivo, es algo más orgánico. Y al ser orgánico y en un sistema vivo y complejo, el proceso no termina cuando nosotros terminamos. Termina nuestra intervención, pero las interacciones del equipo seguirán. Y ya al día siguiente que nosotros salimos de la intervención, son un equipo distinto. Entonces es cómo insertamos dentro del equipo el juicio de que no son producto acabado, de que nunca son producto acabado, de siempre estar alerta. Creo que ese es también otro de los regalos que le hacemos al equipo. Aparte de darse cuenta de cosas, una es la conciencia de lo perfectible del equipo y de lo finito del proceso con nosotros, ¿verdad? Porque lo otro va a seguir, lo de nosotros es un puntico. Ahí me salió la parte filosófica. Es que me inspiran ustedes, dijo que. Bien, entonces, jóvenes aún, una cosa es verla venir y otra cosa es bailar con ella. No es lo mismo, definitivamente no es lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo les voy a pasar el test con el nombre del caso. ¿Para qué? Que de pronto practíquenlo con algún equipo cercano. ¿Para qué? Para que salgan los resultados y luego usted se siente y le cuenta a la persona lo que salió. Ni siquiera en tanta formalidad. Mira, aquí están los resultados. Mira, salió esto alto, no sé qué. ¿A vos te interesaría? ¿A vos te imaginas? ¿Sería bueno esto? Ah, mira, será. Para que se vayan familiarizándolo y pasándoselo por cuerpecito, porque eso es lo que ayuda, ¿verdad? Aplicarlo, conversar de él, más que yo les explique lo que se mide y los números que dan, porque ya una vez que tienen los resultados, si yo le doy a cada uno de ustedes una devolución, ya a usted se le empiezan a ocurrir qué cruces hacer, o con qué gráfica quisieran mostrarlo. Porque se pueden hacer pasteles, que yo hago columnas, barras y la telaraña. Los sitios más altos y los más bajos, pero luego son ustedes los que pueden pensar si se hacen un one pager y eso para hacerlo atractivo para el cliente, para compartirlo y demás. María. Si te estoy entendiendo bien, ¿nos lo vas a mandar para que se lo apliquemos a un equipo cercano? Se lo voy a mandar para que lo usen, y cuando digo lo de equipo cercano es como que dice que no tenga que, no necesariamente tener ya un proceso en marcha formal para utilizarlo, sino que si de pronto algún equipo con el que ya estén trabajando o algún equipo de alguna organización amiga o de alguna fundación o algo que vos sepas, te le aplica y lo anotas como pro bono, como tiempo pro bono y te sirve a vos para practicarlo, ver cómo te hago yo una devolución a ti de esos resultados y pensar en vos en una forma de devolvérselo al cliente. Para ir usando, para él familiarizarse con él, básicamente. Pero este que estás diciendo que nos vas a mandar para que lo apliquemos, igual te mandamos los correos de las personas o sí, a través sí. tuyo, como habías dicho. Sí, sí, más fácil, sí. Y ahí lo que la persona le dice que me manden, bien. O sea, que remitan de qué empresa es o de a quién reportan, no sé qué, ¿verdad? Para que no se me revuelvan de una persona con otra. Y
y listo, yo los consolido, genero los datos consolidados, te los represento a vos, y ahí nos ponemos de acuerdo en cómo los querés ver. Los querés ver en un one pager, los querés ver en 3, 4 páginas separadas. Ahí tú me decís y ya, te lo envío y vos ya conversas con tu cliente para que lo vea. Buenísimo, tengo un equipo para mandarte mañana. Ok, perfecto, con muchísimo gusto. Gracias. Entonces, así las cosas, yo voy a ir terminando la conversación. Yo sé que van a sufrir porque no vamos a volver a tener una reunión así hasta después de las Navidades. Yo sé que van a sufrir, pero así es la vida. Igual, me pueden mandar regalos a través de UPS o de HL o a través de Payú o PayPal, si puede. Yo recibo también ese tipo de obsequios. No son elegantes, pero igual se reciben. Y de verdad ha sido un regalo este año poder compartir con ustedes de cada una de los grupos, experiencias, procesos, me trae algo que no siempre me doy cuenta en tiempo real. En algunas ocasiones pasan las semanas, los meses, hasta los años, y hasta después me doy cuenta de lo que me trajo una persona, un grupo, un equipo a mi vida. Así que entendiendo de que algunas cosas ya me están pasando con ustedes y otras me van a pasar después, pues desde ya agradecer el regalo que han sido este año de cara a este periodo que viene y pues manifestar mis mayores respetos y admiración por las personas que son, por lo que han aportado al grupo y por la entereza y valentía con la que le han entrado al proceso personal que está debajo del proceso formativo. Así que gracias por estar, por la forma en que han estado y contento pues del otro año entrarle para concluir el proceso formativo. ¿Qué es eso? Concluir el proceso formativo, este proceso formativo, porque una vez que se construyen los puentes, se siguen usando mientras las partes quieran que se sigan usando. Así que muchísimas gracias. Para mí ha sido un privilegio todos los días, las ocasiones anteriores y hoy también. Y seguimos conversando. Mañana les mando el correo y con la información. Ahora se queda grabando esto y a sus órdenes antes de la siguiente conversación formal que tengamos. Así que voy a mañana reiterarles también calendarios para que no nos desconectemos, ¿verdad? Que tengan visibilidad. Y cuídense montones. Y cuando digo cuídense montones no es en la lógica de pórtense bien, no, sino que sean lo que sea que hagan, así sea que se porten mal, cuídense montones. Y con esto yo estoy fuera y va pues tomando la palabra ustedes para hacer su checkout. ¿Quién arranca? Ajá. Ah, caray. Van a hacerlo en coro. Ajá. Fajardo, Bueno, entonces sí. arranco yo. Sí. Bueno, yo desearles una feliz Navidad y un próspero año a todos. Ha sido de verdad un privilegio compartir con ustedes este año. He aprendido mucho de todos y de cada uno, muchísimo. Y hoy me voy con la certeza de que cada vez estoy siendo más profesional en esta labor de trabajar con equipos, en que hay cosas en las que me he equivocado, que hay cosas que tengo para mejorar y que voy por el camino. Me voy muy satisfecha y agradecida. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Blanca. Bueno, Francisco, yo me voy complacida de este webinar. Me voy muy a la expectativa, con muchas ganas de continuar trabajando con equipos, ya con un enfoque mucho más centrado en la visión del coach. Me voy tal vez con el sinsabor de que hoy hubiéramos estado poquitas personas. Me hubiera gustado que hubiéramos
participado todos. Ujú. Ahí me queda como la inquietud de qué ocurrió, pero los que estuvimos me pareció que le sacamos jugo al webinar. Por lo menos eso me pasó a mí. Te agradezco mucho toda la información y quedo expectante del test. Gracias. Gracias. Marlene. Bueno, en mi caso, agradecerte, Francisca, a ti por tu tiempo, por compartir conocimiento. Agradecerte también por la facilidad, sobre todo de explicarnos las cosas y entregarnos el material. Yo estoy muy agradecida con esto porque normalmente en las formaciones que he estado es difícil que alguien te brinde el material y sobre todo te digan que esto funciona de tal manera y aquello. Si nos te dicen, bueno, está en tal libro y búscale o mira cómo haces. Te agradezco por eso también, por estar presente para nosotros. Agradecerles a todas las personas que están acá. Un abrazo inmenso, sobre todo deseando los mejores ánimos, las mejores bendiciones para este año que se viene y pues que todas las metas se cumplan, que todos los propósitos, que todos los anhelos y que todo lo que esté sobre la mesa se cumpla en la medida de lo que tenga que ser. Ese es mi mayor deseo para cada uno de ustedes que están por allá. Un abrazo inmenso, que celebren las fiestas como tenga que ser. Sí, las fiestas son fiestas. Pues celebrar en familia, que es lo mejor. Podemos estar cerca a la familia, sobre todo brindar este espacio de amor y de compartir. Les mando un abrazo inmenso, inmenso a cada uno. Compartan con sus familias y también sí pensar en que hoy estuvimos los que teníamos que estar. Y el conocimiento para el que tenga que estar, pues cada quien tendrá su razón. Y pues expectante del próximo año, del conocimiento que se viene para el próximo año, de lo que se viene también. Pues nos seguiremos viendo. No me quiero despedir, sino nada más mandarles un abrazo inmenso para cada uno. Disfruten de todo y pues que sea bienvenido este año. Perfecto. Muchas gracias por tus deseos y lo mejor para ti también. Gracias, Francisco. Y yo creo que también está iPhone de María Cristina. Sí, aquí estoy. Buenas noches. Disculparán que llegué un poco tarde. Bueno, me voy con primero la tarea de escuchar la parte del webinar del inicio que no alcancé a escuchar. Segundo, también agradecerte, Francisco, por lo que decía Marlene, por el compartir estas herramientas y contarnos cómo se hace. Creo que nos va a permitir mucho aquello de hacer cuerpo la experiencia. Y en mi caso en particular, yo estoy segura que será muy enriquecedor. Y de ahí, bueno, desearles a todos unas lindas fiestas que sean de la mejor manera que deben ser para cada uno. Y por favor, no se olviden el 22 de diciembre de desearme feliz cumpleaños. Por favor. Bueno, muchas gracias por los deseos. Gracias. Y te recordaremos entonces el 22 de diciembre. Ya, gracias. Bueno, entonces así las cosas. Que pasen un lindo resto de semana, lindas fiestas y les mando la información. ¿Ok? Y seguimos conversando cualquier cosa que requieran en estos días. ¿Ok? Cuídense mucho y hasta luego. 4, 3, 2, 1, 0. Gracias. Chao.